las reglas del juego. ¿Qué es exactamente la ciencia ficción? La ciencia ficción es un tipo de ficción en la que la especulación desempeña un papel fundamental. Con eso quiero decir que no se puede eliminar sin hacer que toda la historia se venga abajo. Que la ciencia tiene que ser parte importante de la ecuación de la ciencia ficción parece bastante evidente, pero con eso se descartan todos los dioses y monstruos de la mitología y las historias fantásticas. Dos géneros que no pretenden estar basados en la ciencia. Dicho esto, ¿cuándo comenzó la ciencia ficción? La era de las exploraciones proporcionó mucho combustible al mundo de la imaginación. En 1543, Copérnico especuló con la idea de que la Tierra no era más que uno de los muchos cuerpos planetarios que giraban alrededor del Sol. En 1610, su idea radical fue confirmada por Galileo con ayuda de uno de los primeros telescopios. Los descubrimientos condujeron a una eclosión de la ficción imaginativa. En el siglo XVII aparecieron unas 200 historias sobre viajes espaciales, entre las cuales se encontraba El hombre en la luna, escrita por Francis Godwin. Es la plasmación del sueño de alguna manera posible de volar, en el que el héroe se ata a una bandada de pájaros que lo lleva a su antiguo punto de referencia migratorio, la luna. Todas estas primeras historias eran largas y estaban llenas de aventuras, pero no tenían demasiada ciencia de verdad. Habrá que esperar a 1818 y a la publicación de una novela pesadillesca para que el género despegara de verdad. Todo el mundo en todas partes conoce la historia de Frankenstein, pero ¿sabían ustedes que fue escrita por una veinteañera como respuesta a una apuesta entre amigos? Mary Shelley tenía 21 años cuando, estando en su castillo suizo con unos amigos, uno de ellos propuso a ver quién puede hacer el mejor relato de terror. Lo que Mary Shelley escribió fue algo más que otra simple historia de terror. Su doctor Frankenstein devuelve la vida a un cuerpo formado con partes de cadáveres por medio de una descarga eléctrica. Shelley tomó prestada su electrificante idea de las investigaciones del científico italiano Luigi Galvani. En la década de 1780, Galvani desarrolló la teoría de que el cerebro enviaba señales eléctricas al cuerpo. Para probarlo, Galvani y otros científicos aplicaron corrientes a cadáveres de animales y observaron que los músculos temblaban y se movían como si el cerebro aún estuviera en funcionamiento. El relámpago literario de Shelley no solo especulaba sobre un proceso científico real, sino que también creó el primer gran arquetipo de la ciencia ficción, el del científico loco. Antes de Frankenstein no había historias de científicos que trabajaban en un laboratorio. Eso fue una absoluta creación de Mary Shelley. Las cosas fantásticas que suceden en la literatura anterior a Frankenstein eran el resultado de intervención de magos, individuos de adscripción religiosa o semidioses, como los de la antigua Grecia. De modo que el Frankenstein de Mary Shelley puso en marcha este nuevo enfoque. También planteó uno de los grandes temas de la ciencia ficción, la idea del hombre adentrándose demasiado en los dominios de Dios. Se arroga el derecho de hacer cosas de tipo divino y, en consecuencia, Dios lo castiga. Y la gran inefabilidad del cosmos siempre deja abierta la posibilidad de que, si llegamos demasiado lejos, si pisamos el límite, si somos demasiado arrogantes, el cosmos puede castigarnos o destruirnos. Yo creo que la ciencia ficción nos advierte de los peligros, no de la tecnología o los inventos, sino de nosotros mismos. El poder de la ciencia ficción es que hacemos responsables a los personajes, los hacemos responsables de la tecnología y las ideas, y modelamos sus comportamientos basándonos en experiencias del pasado. Pero mientras Shelley fue pionera en la utilización de elementos claves de la ciencia ficción, la auténtica ciencia de su historia no es muy convincente. Incluso los lectores del siglo XIX tenían que aparcar su sentido común para tragarse la exagerada historia de la reanimación. Pero Edgar Allan Poe, que publicó su primera obra en 1827, sería diferente.
Él sería el primer autor que hizo creer realmente a los lectores que sus increíbles historias eran ciertas. Edgar Allan Poe escribió ciencia ficción. Y como Poe tuvo tanto éxito desarrollando la nueva idea, la historia policíaca y de misterio, acabó siendo identificado con eso. Pero Poe fue uno de los primeros autores de ciencia ficción. Y mucha gente de ese campo piensa que él fue realmente quien la inventó. Lo que Poe inventó fue el concepto literario central de la ciencia ficción: la verosimilitud, la utilización de hechos reales o inventados por el autor para convencer a los lectores de que lo imposible es posible. El 13 de abril de 1844, Poe hizo exactamente eso, cuando publicó una descripción de lo que parecía ser el primer viaje transatlántico en globo de Nueva York a Londres. La de los vuelos en globo era una tecnología relativamente nueva en la época de Poe. Tenía menos de 70 años y en realidad el primer vuelo en globo tripulado no motorizado que cruzó el Atlántico no se llevó a cabo hasta 1978. Poe pronto admitió que había inventado toda la historia, pero la gran patraña del globo, como acabó llamándose, demostró el poder de la gran inventiva de Poe, que mezclada con auténtica investigación científica y verdades aparentes hacía que la gente acabara creyendo lo imposible. Fue una técnica que un joven francés llamado Julio Verne utilizaría para lanzar su carrera como escritor de ciencia ficción que constituyó un hito. Nacido en 1828, Verne gozaba por un lado de la inspiración de Edgar Allan Poe y por otro de las glorias científicas de la Revolución Industrial. El siglo XIX fue muy diferente al XX. Había una confianza ilimitada en el progreso y en que, a través de la aplicación de la razón humana, a través de los inventos y de la ciencia, nosotros, la especie humana, podíamos realmente mejorar muchas cosas, mejorar el planeta e incluso mejorar, en cierto sentido, el conjunto del propio cosmos. La combinación de ciencia y ficción sin duda mejoró mucho al propio Verne. En 1863 publicó su primera novela, 5 semanas en globo, un imaginativo relato de un viaje por África. Tuvo tanto éxito que su editor firmó con él un contrato para 40 novelas más. Creo que su trabajo fue una expresión de lo excitante de la época, de una era en la que el mundo estaba cambiando rápidamente, en que había la sensación de que todo era posible y dominaba un sentimiento general de progreso. Las cosas estaban mejorando gracias a la ciencia y a la tecnología. Verne insistía en utilizar solamente detalles científicos reales en sus historias. En 1865 publicó De la Tierra a la Luna. El lanzamiento de la nave fue un disparo de un proyectil por medio de un cañón de unos 30 metros. Sorprendentemente, el lanzamiento de Verne tuvo lugar en Florida, que Verne eligió porque era un lugar cercano al Ecuador, en el que la distancia entre la Tierra y la Luna es más corta. Esa es una de las razones por las que la NASA instaló el Centro Espacial Kennedy en el mismo lugar 100 años más tarde. La exactitud de Verne se extiende incluso más lejos. La cápsula lunar de su obra era prácticamente del mismo peso, tamaño y material que la Apolo de la NASA. Cinco años más tarde, en 1870, Verne terminó 20.000 leguas de viaje submarino. Una historia inspirada en los primerísimos intentos de crear buques sumergibles. Verne escribió sobre una enorme nave que llamó Nautilus, propulsada con baterías eléctricas que constituían la tecnología punta de su época. Pilotada por un genio loco, el capitán Nemo, y equipada con tanques de aire, aposentos de descanso y todo tipo de lujos, podía mantener bajo el agua durante meses a toda una tripulación. La creación de Verne parece prefigurar el primer submarino nuclear, votado en 1954 por la Armada norteamericana, que se llamó precisamente USS Nautilus. Julio Verne había inventado un estilo de ficción tremendamente popular: tomar algún elemento científico real e imaginar sus posibilidades para después construir toda una desaforada aventura a su alrededor.
Su enfoque de la ciencia ficción es el clásico. Estos juguetitos son fantásticos y ¿qué pasaría si los utilizáramos? Y sus historias resultan muy entretenidas, pero en ellas no hay nada parecido a, bueno, ¿cómo va a revolucionar esto la sociedad? Cualquier implicación social que pudiera aparecer en las novelas de Verne se perdía para los lectores ingleses y norteamericanos, a causa de traducciones demasiado simplificadas del original francés. El mundo de habla inglesa necesitaba su propio campeón de la ciencia ficción del siglo XIX, uno que abordara temas sociales además de los tecnológicos, algo que el legendario autor H.G. Wells estaría encantado de hacer. Wells nació en 1866 en Kent, Inglaterra, una generación más tarde que Julio Verne, cuando la revolución industrial estaba ya mostrando su lado oscuro. Nubes de hollín flotaban sobre las fábricas y el crimen, la prostitución y la pobreza crecían a la sombra de las chimeneas. En 1885, H.G. Wells era un maestro de escuela, con problemas económicos y un matrimonio fallido a sus espaldas. Tengo unas ganas enormes de volver a 1895 y encontrarme con ese profesor de ciencias que trabaja en Londres y decirle que todo va a ir bien, porque en aquella época se estaba quedando sin dinero y acababa de dejar a su mujer y se había ido a vivir con su novia y la vida no tenía muy buena pinta. Sin embargo, va a acabar haciendo grandes cosas. Grandes cosas empiezan a suceder cuando desempolva un viejo artículo que había escrito con el título de Los Argonautas Crónicos. Ampliado en formato de libro y con un nuevo título, fue publicado en 1895 como La máquina del tiempo. Cuenta la historia de un inventor que viaja al año 802.701 y descubre que la humanidad ha evolucionado hasta separarse en dos razas diferentes. Los Eloi, seres hermosos y pasivos que viven en la superficie, y los Morlock, bestias que viven bajo tierra y se alimentan de los primeros. La historia del viaje en el tiempo que se cuenta en La máquina del tiempo es en realidad una parábola social. Los Morlock que viven bajo tierra son los trabajadores que están tan furiosos que han acabado esclavizando a la antigua aristocracia, que no son ahora más que hermosos animales que los Morlock usan como alimento. Empezó a parodiar la estructura de clases y las clases superiores comenzaron a sentirse ligeramente incómodas por ello, porque H.G. Wells fue uno de los autores más vendidos de su época. Vendía millones de copias y esto no era bueno. La ciencia servía de vehículo para que los tenderos pudieran leer estos libros, entenderlos y disfrutar de ellos. En los siguientes 10 años, Wells sacó un clásico detrás de otro, a cual más espeluznante, como La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible o La guerra de los mundos, que apareció en 1898 capitalizando una fijación popular con la vida en Marte. Creo que La guerra de los mundos de H.G. Wells describe una visión del imperialismo cuando los imperios británico y francés recorren el mundo destruyendo sociedades y a veces pueblos enteros. Y el único elemento de superioridad que pueden presentar es el tecnológico. Y muy especialmente la superioridad armamentística. De modo que Wells establece una fórmula en que los marcianos son para los terrícolas lo que los imperialistas británicos y franceses para los pueblos de color de todo el mundo. La relación entre la guerra y la tecnología recorre la mayor parte de la obra de Wells, a veces hasta lindar con la profecía. En El mundo liberado, publicado en 1914, Wells predice la energía nuclear y la utilización de una bomba atómica en una guerra futura con Alemania. Una predicción asombrosa. ¿Tenía Wells alguna especie de bola de cristal?